Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Aula Magna del Centro Nacional de las Artes. Estamos aquí para presentar el proyecto Mitocondria, Inmersión en el Linaje Materno. Y bueno, saludamos a quienes se encuentran presencialmente el día de hoy aquí, algunos incluso y algunas que han venido desde otras ciudades de la República, participantes, también a autoridades del CENART que también están aquí presentes, que vamos a mencionar en su momento. Voy a leer brevemente los antecedentes del proyecto para esta presentación y luego le voy a ceder la palabra a mis compañeras, a la doctora Sandra Romero, que hablará de toda la investigación científica y la parte científica del proyecto, a Minerva H. Trejo, que hará lo propio en la parte artística, y a Eurídice Navarro, que hablará de todo el programa de mediación y algunos otros elementos y componentes del proyecto. Mitocondria, inmersión en el linaje materno, podemos decir que es una realidad. Se concibió en 2018 junto con otro proyecto, el Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes. Ese proyecto cumplió justo en marzo, está cumpliendo 5 años de existencia y bueno, ha dejado muchos y muy buenos frutos desde donde se le vea. El Mosaico Genético en México, ese proyecto ampara de alguna manera a este nuevo proyecto de Mitocondria, inmersión en el linaje materno. Nos satisface presentar este proyecto por muchas razones, pero sobre todo porque cristaliza y consolida los esfuerzos de un equipo de trabajo que, contra viento y marea, contra mucho viento y marea, se mantiene en movimiento. Tenemos que dar algunos agradecimientos fundamentales, comenzando por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, que apostó en su momento y sigue apostando por proyectos que integran arte y ciencia para la generación y socialización de nuevos conocimientos. Agradecemos también en lo que vale a la empresa que nos está apoyando a través del estímulo fiscal para las artes visuales, este estímulo al cual hemos aplicado 3 años seguidos, pero bueno, hasta que logramos que se alinearan los astros el año pasado, pues hemos logrado esta producción. Agradecemos al equipo de gestión interna que no ha cesado en la búsqueda de alianzas y apoyos para seguir avanzando y al respaldo del equipo de investigación Arte más Ciencia de la UNAM, con quien venimos caminando juntos desde hace una década. Finalmente,
Agradecemos por todo su respaldo a la directora del Centro Nacional de las Artes, Ángeles Castro, así como a Ana del Castillo, coordinadora de proyectos con los estados y también de las exposiciones en el CENAR, que nos acompaña aquí el día de hoy. Además de Aide Boeto y a Gabriel Enciso, de la Dirección de Programación, que es la directora y el coordinador, y Fabiola Acosta, que también está aquí, que es la responsable del aula magna desde esa dirección. Al Canal 23 y a todo su equipo a cargo de Rodrigo Acosta, su director, y a Sara Íñiguez, su directora, que también se encuentra por acá y que nos ha apoyado en todo. A Irma Ortega, al frente de la Dirección de Difusión, a Miguel Ángel Ceballos, también de la Dirección de Difusión, sin olvidar al equipo siempre del aula magna, Alejandro Díaz y Marcos Wenzel, que están por acá, y bueno, pues que siempre nos han apoyado, ¿no? Obviamente a todas las personas que olvido en este momento, muchísimas gracias por haberlo logrado. Muy brevemente, Mitocondria es un proyecto expositivo que incluye una exposición, o como bien lo dice su nombre, colectiva, física y virtual, con la participación de 31 artistas, teóricos y científicos, más un equipo de producción en el cual estamos a bordo, que incluiremos otras 20 personas más o menos, para abordar el linaje materno a partir del ADN mitocondrial. Como detonador de esto hablarán en un momento mis compañeras. La exposición también será enriquecida por un programa de mediación con una serie de actividades de las cuales va a hablar también en su momento Eurídice, y un poco sobre el proyecto de mosaico genético que le da amparo a este proyecto de mitocondria. Nació en el año de 2018 y todavía está vivo. La exposición, la tercera exposición de mosaico genético, en este momento está abierta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. A quien no haya ido a visitarla, pues le invitamos a que acuda, porque el 10 de abril se clausura, con lo cual se cumple, digamos, el primer ciclo de 5 años de todo ese proyecto. Mosaico genético, lo pueden ver toda la información en su página, mosaicogenético.mx. Ahí no voy a abundar, hay muchísima información. Han sido muchísimas actividades, 17 aliados institucionales, hemos estado en 4 museos, en 5 ciudades, hemos dado 14 visitas guiadas. Afortunadamente hay más de 50,000 visitantes en las exposiciones ya en el acumulado. Y bueno, terminaré mi participación mencionando quiénes son las personas que participan en este equipo de trabajo y que hace posible que hoy Mitocondria arranque como está arrancando, ¿no? En orden jerárquico, pero también es un asunto completamente horizontal: Minerva H. Trejo en la dirección artística y en la producción general, Sandra Romero Hidalgo en la dirección científica, en mi caso estoy a cargo de la cocina, como siempre, Eurídice Navarro Villagómez en la coordinación de producción y en el programa de mediación, Dorín Ríos es la curadora del proyecto, Paola Everardo Martínez en la investigación antropológica, Juan Carlos Guevara en la asistencia de investigación, en la parte de divulgación científica, en la página web, en el diseño, también aquí presente y a quien agradecemos por todo su empeño, a Laura Lucila Gómez Romero, análisis bioinformático, Hugo Tobar en el análisis bioinformático también, Edith García Trejo en la asistencia de investigación, Héctor Exandro en toda la parte de tecnología, en la identidad el maestro Leonel Sagaón, que es quien hace el logotipo y la parte de identidad del proyecto, Pablo Sámano en la parte de didáctica interactiva y SEO, Rodrigo Cavadas en la documentación, y finalmente Iranix CAC, que nos ayuda en la producción, montaje, desmontaje, traslados y museografía, con el señor Julián Monroy, nuestro asociado y gurú financiero y asesor. Entonces le voy a ceder la palabra a Sandra para que continúe con la parte científica y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Igualmente, muchísimas gracias a todas y a todos aquí presentes y los que nos estén escuchando. Y bueno, a mí me gustaría pues compartir con ustedes muy brevemente los antecedentes científicos que dan lugar pues tanto al proyecto de mosaico genético y ahora al proyecto de ADN mitocondrial o de mitocondria, inmersión en el linaje materno. Bueno, pues quizá como para poner un punto de partida, yo empezaría por hablar del proyecto del genoma humano, que pues es un proyecto que inició en 1990 y que se tardó alrededor de 10 a 13 años en completarse. El primer borrador del proyecto de la secuencia del genoma humano
Se publicó en el 2001, su versión más finalizada se publicó en el 2003 y hoy estamos pues a 20 años de que ocurrió eso. Si uno se piensa que más o menos ese proyecto costó $1 por base secuenciada, costó $3,000 millones, que es la longitud, digamos, del ADN nuclear, ¿no?, que tenemos en el núcleo. Hoy en día esa secuencia del genoma completo se puede obtener por alrededor de $1,000, ¿no? Si se tardó 10 años, hoy en día la podemos hacer en cuestión de días, ¿no? Ese ha sido el avance tecnológico que hemos presenciado, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Hoy en día tenemos plataformas genómicas que nos dan la oportunidad de secuenciar el genoma de un individuo de una manera muy ágil y a un precio muy accesible, ¿no? Eso ha generado un avance científico también muy acelerado y hoy en día tenemos mucho conocimiento sobre cuestiones de salud, sobre dinámicas poblacionales, sobre procesos evolutivos que han ocurrido en las poblaciones. Y al mismo tiempo también este conocimiento pues ha sido aprovechado por la industria comercial. Y entonces también hoy en día tenemos la posibilidad de acceder a servicios genómicos, a pruebas directas al consumidor que se ofrecen con campañas comerciales muy atractivas en donde te venden estos servicios genómicos, ¿no?, para cuestiones de salud también, pero también los más populares de todos son estos estudios de ancestría genética. Estos estudios de ancestría genética pues usan diferentes insumos, ¿no? Usan el ADN nuclear para informarnos sobre los ancestros, los rastros, digamos, de diferentes ancestros que tenemos en nuestro genoma, pero también usan el ADN mitocondrial para informarnos acerca del linaje materno, pero también podrían usar el cromosoma Y para informarnos sobre el linaje paterno, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este proyecto, pues básicamente lo que estamos usando es este material genético, particularmente el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, para detonar, para reflexionar, para socializar, para divulgar, para discutir entre todos, ¿no? Entonces, la diferencia entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial es una diferencia fundamental, ¿no? El ADN nuclear más o menos mide alrededor de 3,000 millones de nucleótidos, ¿no? Es una molécula muy grande, se encuentra en el núcleo. El ADN mitocondrial es una molécula mucho más pequeña, ¿no? Es 16,000 nucleótidos y vive afuera del núcleo. La primera, por ejemplo, el ADN nuclear se transmite de los padres a los hijos y todos tenemos una copia de nuestro padre y una copia de nuestra madre en nuestro ADN nuclear. El ADN mitocondrial solo se transmite por vía materna. ¿Por qué solo se transmite por vía materna? Porque el óvulo que contiene las mitocondrias maternas, cuando ocurre este proceso de fecundación, la parte del espermatozoide que entra al óvulo es solo la cabeza del espermatozoide cuando las mitocondrias están en el cuello del espermatozoide. Y entonces las mitocondrias del hombre se quedan afuera y realmente lo que se mantiene en la célula son estas mitocondrias maternas. Entonces el ADN mitocondrial pues es ese que se hereda de mamá a todos sus hijos o toda su descendencia. Todos, hombres, mujeres, todos, ellos, ellas, ellas, tenemos mitocondrias, pero todos las heredamos de parte de nuestra madre, ¿no? Entonces, este ADN mitocondrial y este ADN nuclear, a pesar de que tienen diferencias importantes, son complementarios y los dos tienen funciones muy importantes en la célula, ¿no? Por ejemplo, el ADN nuclear pues es el funcionamiento, el mantenimiento, la estructura de la célula, mientras que el ADN mitocondrial es la fuente de poder, ¿no? Nada menos. Entonces, los dos son complementarios e indispensables. Y entonces nosotros lo que queremos es utilizar este ADN mitocondrial como detonador para hablar sobre todos estos diferentes aspectos de las poblaciones humanas, ¿no? En este esquema que están observando en el anterior, por ejemplo, aquí yo quise representar alrededor de 6 generaciones de mi ADN nuclear, ¿no?
En este proyecto, como decía Lecos, tiene un antecedente que es Mosaico Genético en México, en donde usamos el ADN mitocondrial para reflexionar sobre conceptos como origen, identidad, etcétera. Y entonces lo que entregamos fue este resultado, que era un pie de diferentes colores con diferentes asignaciones, digamos, a grupos étnicos, geográficos, que podíamos estimar dentro del ADN nuclear de cada uno de los participantes. Ese mosaico de colores en realidad está construido de todos estos ancestros que me anteceden, ¿no? Aquí hay 6 generaciones y en 6 generaciones yo puedo rastrear 32 ancestros, pero si uno se va más arriba y más arriba y más arriba, podemos llegar muy rápido a millones de ancestros, ¿no? El ADN mitocondrial es solo de todas esas millones de líneas ancestrales, es una de esas, ¿no? Es una y solo una de esas que va de mujer a mujer, a mujer, a mujer, a mujer, a lo largo de toda la historia y que llega hasta el día de hoy con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, uno se preguntaría, ¿todas esas millones de líneas ancestrales, pues serán mías nada más? No, pues la realidad es que los estudios que están saliendo ahorita, ya muy recientemente, pues lo que nos dicen es que esas millones de líneas ancestrales que yo tengo, en realidad son compartidas con todos los humanos, ¿no? Son las mismas líneas ancestrales que tenemos todos, y todos en realidad formamos parte de un gran árbol genealógico en donde estamos contenidos, ¿no? Entonces, un poco ese es el mensaje final que yo quisiera darles, y es el antecedente científico del proyecto. Muchas gracias. Hola, pues estamos aquí después de ya varios años, 5, ¿no?, de trabajar como equipo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, haciendo estas reflexiones en torno a qué sucede en este mundo cuando las disciplinas se mezclan, se dejan permear, cuando borramos estas fronteras y cuando nos estimulamos unos a otros para hacer reflexiones que van más allá del conocimiento y de los afectos, sino mundos posibles. ¿Por qué no? En este proyecto, pues justamente lo que buscamos es esta intersección y buscar salidas en diferentes formatos, en laboratorios de creación, en exposición tanto física como virtual, para poder expandir un poco esta preocupación, esta investigación, estas locuras de la mejor manera, y esto solamente puede sobrevivir si todos interactuamos, ¿no? Si no, no hay manera, ¿no? Es totalmente colaborativo, es totalmente abierto y es totalmente procesual. En este proyecto de exposición está Doreen Ríos como curadora y tenemos a varios artistas invitados. Aunque el proyecto inició con Mosaico, a todo el mundo se le va a entregar su composición de haplogrupo, más bien su haplogrupo, su resultado. Solo unos cuantos vamos a estar en mitocondria para poder generar un proyecto un poco más compacto y ver de qué manera también estamos generando esta necesidad de poder involucrar en procesos mucho más experimentales, artísticos, científicos. En la exposición está Adán Paredes, está Rocío Cerón, está Berta Colteniuk, está Erzúa, está, me voy a poner los lentes porque no alcanzo a ver, Julián Bonecki, Leonel Sagaón, Néstor Quiñones, que anda por aquí, Nonantzin Magenta, también que anda por acá, Tania Bojorques, Demián Flores, Andrea Fuentes, Eurídice Navi, que está aquí también, Alejandro Ortiz y Sandra Romero. Vamos también a impulsar esta idea de laboratorio para poder generar una pieza colectiva, o menos, tal vez 3, ¿no? Ya veremos. Dentro del proyecto hay una propuesta de 3 conferencias, una de Silvia Piña, una de Cristina Híjar, y hoy vamos a contar con la conferencia de Paola Everardo Martínez, que aquí está. Y tenemos una serie de panelistas, armar unas charlas
con Guadalupe Nettel, Temoris Greco, Gabriel Parellón, que anda por acá también, Yael Weiss, Miriam Peultelspacher, Salvador Cuevas, que también anda por aquí, Catalina Cruz, Sandra Romero, Ivonne Dávalos, Alan Molina, que también anda por acá, María Antonia González Valerio y Víctor Acuña. Los actos en vivo que vamos a presentar el 28 de octubre, sábado 28 de octubre, estarán a cargo de Mauricio Sotelo, Valentina González, que también anda por acá, y haremos también una presentación como grupo transdisciplinar de Biocénica. Entonces, cada expositor, ¿de qué se trata esto? ¿No? De que cada expositor, al obtener estos resultados, se abra a discusiones, a laboratorios, a preguntas, a ir más allá de su disciplina, ¿no? Esto es una provocación, como bien dijo Sandra, esta es una provocación para ver qué tanto nos podemos imaginar a partir de un linaje materno. Muchas historias de las mujeres han sido invisibilizadas a lo largo de toda la historia. Sabemos muchas veces más sobre las historias paternas que sobre las historias maternas, en algunos casos. En este caso, lo que queremos es justamente hablar sobre eso. Estas mujeres, no, estas migrantes que venían con su tribu seguramente, traían otras historias y seguramente eso está reflejado en un imaginario, está a flor de piel hoy, 8 de marzo. Hoy, 8 de marzo, es una fecha también emblemática para dar voz y, sobre todo, para conversar en colectivo. Esto es un proyecto que habla de nuestra parte materna, de cada uno de nosotros. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos poner sobre la mesa? ¿Desde qué disciplina o con quiénes queremos conjugar un diálogo para hacer alguna propuesta que esté fuera de lo que hemos hecho antes? Esto es una apuesta a hacer algo completamente nuevo porque es un tema que realmente tenemos que visibilizar y tenemos que poner sobre la mesa, y qué mejor si lo hacemos en colectivo. Y yo creo que más bien le voy a ceder ya la palabra a Eurídice para que nos hable un poco del programa de mediación. Buenas tardes. Bueno, el programa de mediación son todas las actividades que integran este proyecto a lo largo de este año. Esperemos que a lo largo de más años, así como Mosaico Genético nos ha dado muchas alegrías, esperamos que Mitocondria también nos las dé. Entonces, bueno, como les comentaba Minerva, vamos a tener conferencias, conversatorios y una exposición y 2 conciertos. Entonces, para que tengan estas fechas apartadas, de todas formas se las estaremos compartiendo en las redes sociales, que ahorita se las comparto también. El viernes 27 de octubre de 10 de la mañana a 7 de la noche, aquí mismo en el Aula Magna, vamos a tener 2 conferencias, una a cargo de Silvia Piña y otra a cargo de Cristina Híjar. Y más tarde vamos a tener 2 conversatorios. Bueno, de hecho creo que se van a ir alternando conferencia y conversatorio, ya les compartiremos bien esa información. A lo largo de, con Guadalupe Nettel, Temoris Greco, Gabriel Parellón, Yael Weiss, Miriam Peultelspacher, Salvador Cuevas, Catalina Cruz, Sandra Romero Hidalgo, Ivonne Dávalos, Alan Molina, María Antonia González Valerio y Víctor Acuña. El día siguiente, sábado 28 de octubre, a las 6 de la tarde, en la Plaza de las Artes, vamos a tener 2 conciertos, uno con la hermosa voz de Valentina González y el otro con el multiinstrumentista Mauricio Sotelo. No se lo pueden perder, bueno, ninguna de las actividades. Y el jueves 7 de diciembre, a las 7 de la noche, en la Galería de Arte Alternativo, tenemos la inauguración de la exposición colectiva Mitocondria, Inmersión en el Linaje Materno, y va a estar acompañada de un conversatorio y un performance, como decía Minerva, a cargo del colectivo transdisciplinario Biocénica. Todo esto en esta sede, en el CENART, que alberga el proyecto de Mitocondria. Serán estas actividades, repito, en el Aula Magna, en el Salón de Danza, la Plaza de las Artes, la Galería de Arte Alternativo, y aprovechando que todos estos espacios se prestan para el juego interactivo entre salas y pasillos exteriores, plazas aledañas y eventualmente algunos otros espacios, pues iremos ahí presentando estas actividades. Les compartimos, ¿le puedes avanzar?
nuestras redes, nuestra página oficial, para que allí se vayan enterando de las actividades y de todo lo que vayamos presentando. Y también ahí estará la información sobre el proyecto. Para cualquier duda, comentario, estamos siempre al pendiente de estos medios. Entonces pueden encontrar nuestra página, que hoy ya está abierta al público, mitocondria.org. Nuestro contacto está en expomitocondria@gmail.com y estamos en Instagram y en Facebook como mitocondriamx. #linaje materno. Pues gracias por estar aquí. Ahí no se olviden de etiquetarnos en todas sus publicaciones, tomar muchas fotos, dar muchos likes. Y bueno, pues le doy paso a Paola Everardo con la conferencia.
Bueno, nuestra primera actividad inaugural de este proyecto, Mitocondria Inmersión en el Linaje Materno, es una conferencia con Paola Everardo Martínez, con el título ADN mitocondrial y el árbol de la vida. Voy a leer su semblanza rápidamente para que conozcamos un poco de su trayectoria. Doctora en Antropología por la UNAM, ha conducido investigaciones en distintos estados de la República Mexicana sobre la diversidad biológica y cultural. A la par, se ha dedicado a impulsar proyectos de difusión, divulgación de la ciencia. En 2017 montó junto con el equipo del Laboratorio de Genética Molecular de la ENA la exposición Genómica y Evolución Humana en el Centro INA, Michoacán. En 2019, con el apoyo de CONACYT, a través de su convocatoria Apropiación Social del Conocimiento, montó la exposición Huesos y Moléculas, Relatos de la Evolución Humana en el Museo Tepexpan. Su principal interés es acercar información especializada. Actualmente es parte del posgrado de Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fue parte del proyecto Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, y ahora parte de Mitocondria, Inmersión en el Linaje Materno. Gracias. Un aplauso para Paola. Gracias. Igual, si tienen alguna duda, algunas preguntas, al final de la conferencia las podemos pasar al micrófono, y también para quienes están en línea pueden mandarnos sus preguntas por cualquier red y ahí estaremos atentas. Gracias. Bueno, pues estoy súper contenta de estar aquí otra vez. La verdad es que desde Mosaico Genético y ahora con Mitocondria he tenido la oportunidad de espacios en los cuales el público en general y ese conocimiento especializado que hacemos los antropólogos, los genetistas, traerlo a foros en donde los diálogos, las conversaciones se van por muchísimas otras ramas, y eso siempre es muy enriquecedor para nosotros, y por eso es que les agradezco que están aquí presentes, y también a Sandra, a Mine, a Eu y a todo el equipo de Mitocondria, así como a los artistas que están aquí también presentes. Bueno, yo voy a tratar de hacer una presentación muy concreta para no aburrirlos y también para no marearlos y que se vayan contentos y con ganas de seguirnos y seguir sabiendo más de las mitocondrias, ¿vale? Entonces voy a empezar con algo que Sandra ya más o menos nos comentó. A lo mejor voy a ser un poco redundante, pero voy a tratar de no ser aburrida. Entonces, las mitocondrias, ¿qué son las mitocondrias? Son una bacteria que hace aproximadamente 2.000 millones de años fue literalmente comida por una célula muy, muy, muy antigua, ¿vale? Este proceso de comerse a esta bacteria es lo que Lynn Margulis en los 60s llamaría la teoría endosimbiótica serial. Y no solamente se le adjudica a haberse comido a una célula, a la mitocondria, sino también a los cloroplastos. Entonces ahí inicia la diversificación de las células en el mundo, en nuestro planeta. Células animales, células vegetales, células que son capaces de aprovechar el oxígeno para obtener energía, como las mitocondrias, y células que son capaces de utilizar la luz para obtener energía, como los cloroplastos. Entonces ahí empieza, ahí está la semilla. Nos vamos a quedar con esa idea de la semilla. Es una bacteria que tiene un genoma propio, tiene un montón de genomitas. Nosotros tenemos un genoma nuclear, digamos, nuestra célula antes de las mitocondrias. Una vez que llegan las mitocondrias, llega con un montón de genomas por mitocondria y un montón de mitocondrias por célula. Entonces es muy, muy, muy abundante. Por eso en muchos contextos también es muy fácil recuperarlo. Es con su genoma propio, que es circular, como Sandra lo mencionaba, chiquitito, 16.000 pares de nucleótidos, y tiene una función súper importante, que es, como también Sandra lo mencionaba, una fuente de poder, la batería de la célula, ¿vale? Y para ello tiene una serie de genes que se encargan de eso, pero tiene una región que es muy particular y que fue durante mucho tiempo el objeto de estudio de los genetistas, que se le conoce como la región hipervariable, que es ese segmentito que acumulaba muchos cambios a lo largo del tiempo. Y de eso voy a hablar ahora, de cómo es que analizamos el ADN mitocondrial. Pero primero, un repasito por algo que Sandra ya nos mencionaba, que es el tipo de herencia del mitocondrial, ¿vale? Todas nuestras células lo tienen, todas. Células del corazón, células del cerebro, células de los músculos, del hígado, de donde ustedes quieran. Y también nuestros óvulos y nuestros espermas. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque óvulos y espermas son las células de la reproducción, y como tal les corresponde el pasar ese material genético a las siguientes generaciones. Y en eso recae
lo que comentaba Sandra también, que es, ¿se mezcla o no se mezcla el mitocondrial de la mamá con el mitocondrial del papá? No se mezcla por el proceso que ya les comentaba. Mitocondrias de papá están en la colita, que es lo que le da movilidad al esperma para llegar al óvulo. Las mitocondrias del óvulo están, como lo vemos, pues en esta célula redondita que tiene como todo a su interior, su morfología se lo permite, y entonces no nos recombinamos con las células, las mitocondrias de papá, solo las de mamá. Y por eso decimos que el mitocondrial tiene una herencia por vía materna. Y ahí tenemos una serie de círculos de colores diferenciados y vemos cómo se van transmitiendo. En el caso de que haya descendencia que son varones, heredan el mitocondrial de su mamá y su descendencia heredará el mitocondrial de aquella mujer con la que decidan reproducirse, ¿vale? Entonces, hasta aquí se terminó, digamos, el repaso aburrido de lo que ya también habíamos estado mencionando y empezamos a ver cómo es que hacemos los genetistas o los antropólogos para analizar ese marcador genético. Para empezar, pues desciframos la secuencia de letras, ¿no? Esa secuencia de letras que está, aquí es un fragmentito lo que les estoy poniendo, obviamente los 16,000 y tantos pares de bases no me cabría ni toda una presentación de 100,000 hojas, pero aquí tenemos un fragmento. ¿Qué hacemos después de que recuperamos uno en procesos de laboratorio, con secuenciadores? Lo comparamos con un resto, con el resto de secuencias recuperadas y con una secuencia de referencia. Hasta aquí, a cualquier ojo, no vemos ninguna distinción, ¿vale? Y es muy difícil hacer esto, no se hace a mano, necesitamos una tecnología que nos permita hacer un cómputo de estos cambios, y entonces una vez que hacemos esas comparaciones, identificamos esos cambios. Y ahora que están ya resaltados, ya es más fácil ver que donde a lo mejor veíamos la misma letra, en realidad había un cambio muy ligerito, ¿no? Un cambio de una letrita por otra. Y vemos otra peculiaridad, que es que algunas secuencias comparten esos cambios, mientras que otras secuencias tienen cambios que son únicos, algunas están más cercanas por compartir esas diferencias, algunas están más lejanas por compartir menos. Y cuando juntamos todas esas secuencias y esos cambios, esas combinaciones de cambios, es cuando denominamos que hemos encontrado un haplogrupo. Y decimos, un haplogrupo es esa combinación de variantes que definen a una diversidad particular. El mitocondrial, como ya lo veremos más adelante, tiende a tener diversidades que se distribuyen geográficamente más cercanas. Vemos ahora que con la globalización y la posibilidad de movernos por todas partes, esas barreras, digamos, geográficas se han ido diluyendo. Ya no es lo mismo que en la prehistoria, cuando había regiones en donde los haplogrupos estaban muy restringidos y solo unos cuantos grupos los presentaban. Ahora estamos por todas partes con todos los haplogrupos mitocondriales posibles, ¿vale? ¿Qué otra cosa le hacemos a esto, además de identificar cambios? Calcular cuánto tiempo ha pasado a partir de analizar y cuantificar esos cambios. Entonces, pues calculamos uno tras otro y dado que tienen una tasa de tiempo en el cual el cambio se da de manera constante, podemos establecer, ok, si ya ha ocurrido un cambio, 2 cambios, 3 cambios, 4 cambios, 5 cambios, 6 cambios, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que eso empezó a cambiar? Y si tengo muchas secuencias que han tenido esas mismas tasas de cambio constante, puedo establecer divergencias. Una se fue por acá en ese momento, otra se fue por acá, una es más antigua, otra es más moderna o más nueva, por así decirlo. Y por ello es que el mitocondrial ha sido uno de los marcadores por excelencia para analizar o hablar de la evolución humana y del origen de los humanos. Una de las primeras preguntas que se buscó responder con este marcador, que como les comentaba está de manera muy abundante en la célula y por lo tanto es muy fácil obtenerlo, pues es ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde nos originamos los seres humanos? Y este artículo, que es un parteaguas y que es un gusto decirlo, una de las autoras, la primera autora es una mujer, Rebecca Kahn, ella analizó 148 secuencias y llegó a la conclusión, después de establecer estos diferentes árboles de dónde habían empezado a diferenciarse algunos haplogrupos de otros y cuánto tiempo había pasado, que los seres humanos todos, en nuestra totalidad, provenimos del continente africano. Tenemos un ancestro común en África,
pero con las migraciones fuimos ganando algunas diferencias por el tiempo, acumulando algunos cambios. Y esa ganancia de cambios, de diferencias, es lo que vemos en ese mapa en donde cada una de las figuras y cada uno de los colores representa una población, pero si se fijan no son árboles diferentes, es uno mismo, con algunas divergencias mucho más profundas, otras no tanto. Y aquí es donde empezamos a meternos a esas historias del mitocondrial de las que Minerva nos hablaba. Porque aquí tenemos a grupos humanos que se están moviendo por diferentes territorios y que están sujetos a dinámicas sociales, demográficas, y que ya iremos viendo, si se permite, digamos, con la profundidad con la que pretendo presentar esto, si vemos esos caminos del mitocondrial que podemos abordar, ¿vale? Entonces, bueno, los seres humanos, a partir de este texto de Rebecca Kahn, aproximadamente tenemos 200.000 años, tenemos relaciones de filogenia cercanas, empezando con un ancestro común, y si tuviéramos que mapear esas ancestrías, esos ancestros que tenemos, basándonos en estos haplogrupos de mitocondrial, podríamos pintar todas estas rutas, que parecen como rutas de aviación, ¿no? Unos van para acá, otros van para allá, pero el origen, que es el que está, digamos, de colorcitos, está en África, y todos los haplogrupos, de todos los que estamos aquí presentes, de todos los que están en cualquier otro lugar del planeta, van a tener ese origen, con diferentes rutas. Entonces, ¿cómo vamos rastreando eso? Si yo hago una comparación de las secuencias y voy tomando en cuenta la acumulación de estos cambios, pues puedo ir pensando que con el paso del tiempo, algunas secuencias de África, de individuos africanos, fueron acumulando esos cambios en sus diferentes rutas. Y entonces tenemos a los macrohaplogrupos africanos L, y después tenemos a dos grandes macrohaplogrupos que son el M y el N. Y a partir de ahí se da toda una radiación, una ramificación de la diversidad mitocondrial, ¿vale? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, es una hipótesis, una representación gráfica hipotética, ¿verdad? No es una secuencia tal cual, pero nosotros tenemos ancestros asiáticos que dan lugar a las poblaciones nativas americanas, y ahí tenemos también a la diversidad nativa americana y a la diversidad de los mestizos de nativos americanos, que somos la mayoría de la población en este país. Y una cosa que es muy linda es que todos estos cálculos, que son matemáticos, que son basados en algoritmos, no solamente son como hipotéticos y ya, sino que respaldan y se sostienen con otras evidencias de tipo, por ejemplo, paleoantropológico. Entonces, cráneos y fósiles que se han encontrado en África, que tienen dataciones similares a los relojes moleculares del ADN mitocondrial, cráneos en Oceanía, en Europa, en Asia, evidencias líticas que también están asociadas y datadas para poblaciones que ya estaban habitando la prehistoria de nuestro continente. Y en México tenemos también esqueletos y cráneos, como por ejemplo el de Hoyo Negro, que se encontró en la península de Yucatán, que se le denominó Naya. También es un nativo americano con haplogrupos mitocondriales, como los que vamos a platicar ahorita, porque vamos a darle una pequeño paréntesis al poblamiento de América para hablar de estas migraciones y esta diversidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en América? Vemos el mapa que nos va llevando desde el continente africano hasta América, que es el último continente en ser poblado. Antes de nosotros, de los Homo sapiens, no había homínidos, es decir, otros grupos humanos como los neandertales o los denisova, o estos otros grupos que sabemos que eran nuestros parientes muy cercanos. El ser humano es el primero que pone un pie sobre América, y tenemos una relación directa con las poblaciones del noroeste asiático. Este artículo de otra mujer, Erika Tam, del 2007, refleja esta relación muy cercana entre esos haplogrupos asiáticos mitocondriales y los haplogrupos americanos ya específicos de nuestro continente. Ella denomina este proceso como la incubación en Beringia, y pone sobre la mesa un proceso en el cual habitamos durante un tiempo importante esta región, que ahora es una región pues nada más imaginada porque hay un cuerpo de agua que ya no permite la habitación de la región,
pero que en su momento y durante bastante tiempo permitió que los grupos humanos vivieran ahí y se fueran, igual que el resto de las poblaciones, acumulando cambios y diferenciándose a niveles muy sutiles. Ella identificó además lo que conocemos como retromigraciones, que es decir, grupos que ya habían entrado a América volvieron a Asia con esos cambios que habían acumulado ya en América, lo que habla mucho de cómo somos los seres humanos. Uno nunca se va de su casa para nunca volver, bueno, a lo mejor sí, pero en algunos casos es siempre el retorno, ¿no?, de alguna manera. Entonces, esas dinámicas y esas historias de esos individuos tomando esas decisiones de volver a sus lugares de origen o a los lugares de origen de sus ancestros, también están relatados con el ADN mitocondrial, ¿vale? Entonces, bueno, haplogrupos específicos del continente, la posibilidad también de plantear algunas rutas de cómo entraron los seres humanos a América, porque para el momento en el que esto ocurre, había unos glaciares enormes bloqueando el ingreso a la masa continental, y entonces empiezan a postular las propuestas de, bueno, se esperaron a que se derritieran los glaciares o ingresaron por algunas rutas de la costa, lo cual parece ser lo más factible de acuerdo a otras evidencias de otros marcadores genéticos, de otros análisis arqueológicos, de cosas muy antiguas, hallazgos muy antiguos en el sur del continente, entre otros temas. Aproximadamente, ¿cuánto tienen los seres humanos en América? Aproximadamente 20,000 años, ¿vale? Y para entrarle al tema con un marcador en específico que también se analiza bastante, que es el ADN antiguo, vamos a tocar este artículo, que es un hallazgo en dos partes de unos entierros de unos infantes, ¿vale? El primero es un entierro que encontraron de un infante de aproximadamente 3 años, que lamentablemente las condiciones en las que lo encontraron no permitió la recuperación de su ADN. El proceso es que había sido cremado, seguramente o posiblemente en una cremación ritual, funeraria, y el tratamiento que se le dio no permitió recuperar material genético, pero un par de años después, 3 años después, recuperan otros 2 esqueletos muy cercanos a este primero, y estos individuos también infantiles, uno que era un feto en pretérmino y un recién nacido, los 3 aproximadamente, entre los 11,600 y los 11,270 años, permiten reconstruir sus ADN mitocondrial. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué tenemos aquí? En la parte de hasta arriba tenemos señalada la región en donde se encuentran estos entierros, que se conoce como la región de Upwardson River, y ambos individuos tienen haplogrupos mitocondriales americanos. ¿Cómo sabemos que son haplogrupos mitocondriales americanos? Porque ni B2 ni C1b son comunes en Asia, o por lo menos no esas variantes de personas que tengan ancestros de mucho tiempo en esa región. Si tienen ancestros americanos, probablemente sí tengan esos haplogrupos, pero no es la generalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 2 chiquitines, y probablemente sus madres, más bien muy seguramente sus madres, son nativas americanas con haplogrupos específicos del continente. Si empezamos a bajar la vista por todo el resto de los puntos, diferenciando los puntos amarillos como muestras antiguas y los puntos azules como muestras modernas, veremos que todos, tanto en el pasado como en el presente, tenemos los haplogrupos mitocondriales propios del continente, quizá no llegando a una especificidad, como decir, voy a ir contabilizando todas y cada una de esos cambios y denominando de manera distinta. Vemos una nada más de las asignaciones, 2A, 2B, B1, Tenemos muchas otras nomenclaturas para aquellas acumulaciones muchísimo más extensas de cambios, pero no vamos a entrar tampoco mucho en detalle con eso. Lo que quiero ahorita como dejar un poquito el panorama es que la diversidad de los haplogrupos mitocondriales en América es poquita. Tenemos 4 haplogrupos, digamos, generales, con sus respectivos subhaplogrupos, pero tampoco es la misma, por ejemplo, que se ha ido acumulando en continentes en donde, como el continente africano, el continente europeo, unas grandes regiones en Asia, que las poblaciones han tenido, digamos, un tiempo mayor
para ir acumulando variación. Los americanos, al ser los más nuevitos, digamos, las poblaciones más nuevas, tenemos una diversidad que es muy cortita o pequeñita, pues. Por último, me gustaría platicar una historia que, así como Minerva decía, ¿qué historias no están contadas desde el punto de vista de las mujeres o de la parte materna? Esta historia en particular, pues es una tragedia, empieza como una tragedia, porque es el hallazgo de una tumba masiva en una región de Polonia, en donde hay 15 individuos que fueron depositados en una especie como de tumba colectiva o una fosa, y pues al principio los arqueólogos y los genetistas pues se preguntaban si podrían reconstruir la historia de esta población, que por el hecho de estar todos en la misma tumba, ellos ya daban por sentado que eran parte de una misma población, incluso podían ser familia. Pero para poder corroborarlo, pues tenían que hacer análisis genómico. Entonces recuperaron algunos elementos culturales como cerámicas, vasijas, entre otras cosas, y con eso fueron delineando y reconstruyendo la historia. Pero ¿qué sería súper importante para contar esta historia de otra manera? Pues hacer análisis de los dos marcadores uniparentales. Uno, el ADN mitocondrial, y que quizá no lo hemos mencionado, pero también el cromosoma Y, que es el que se hereda de padres a hijos varones, porque las mujeres somos XX y los varones son XY y solo ellos lo heredan, y entre ambas historias podemos reconstruir una historia integral. Entonces, en esta tablita que vemos aquí, que espero que no sea muy tediosa, tenemos los sexos de cada uno de los individuos, sus edades aproximadas, calculadas a partir del análisis osteológico, porque con el material genético no podemos calcular edades, pero con la morfología del esqueleto sí, sus ADN mitocondrial, y en el caso de los varones, pues también su cromosoma Y. Esos puntos como vacíos es el caso de mujeres que obviamente no tienen cromosoma Y, pero tienen su mitocondrial. Vamos a explorar más o menos esa tablita. ¿Qué es lo que vemos? Un solo cromosoma Y. No hay diversidad en el cromosoma Y, en esta población, en esta tumba. Quizá en la población la había, pero en la tumba los que estaban ahí, todos tienen el mismo cromosoma Y. ¿Qué tiene el mitocondrial? Es variable. Hay un T2B, hay un HBOA, hay un J1C3F, hay diversidad en el mitocondrial. Cuando se empiezan a analizar las posiciones en las que está cada uno de los individuos, que aquí ya tenemos como el número del individuo y ya podemos decir, mira, esta es una mujer entre estas edades, o este es un hombre entre estas edades, o este es un infante entre estas edades, y cuando recuperamos esa información y se reconstruyen las genealogías, ya no son individuos aislados, sin relación alguna, empezamos a ver familias, madres con sus hijos, hermanos con sus hermanas, algunas relaciones que costaría mucho trabajo establecer, a menos que tuviéramos otros marcadores genéticos, pero fíjense cómo hay un panorama ya de la reconstrucción. Por ejemplo, este individuo 8, el 9 y otro que no se alcanza a ver porque está como en la parte inferior de la reconstrucción, del entierro, son una familia, son una madre con sus dos hijos. Y cuando vemos la tabla, vemos que ella tenía alrededor de 30, 35 años, mientras que sus hijos eran unos adolescentes, 15, 16, y el otro, era un chiquito de entre 5 y 6 años. Entonces, empezamos a ponerle cara, empezamos a ponerle contexto, empezamos a poner un relato detrás de hallazgos que la genética además nos permite contextualizar de otra manera. Claro está que la osteología y otras de las técnicas y teorías de la antropología pueden resolver algunas de estas preguntas, pero no cabe duda que la genética y el análisis de estos marcadores ha venido a poner otras cosas sobre la mesa, ¿vale? Entonces estoy ya por terminar, les dije que iba a ser cortito, nada aburrido. Lo último que quiero o lo que me gustaría que quedara en nuestras mentes es que, esta parte me faltaba comentarla, que además de todo podemos reconstruir historias de las dinámicas de esas poblaciones. Por ejemplo,
Si vemos que todo el cromosoma Y es el mismo, quiere decir que las que venían, digamos, como de otros lugares, probablemente eran las mujeres. Entonces, dinámicas patrilocales de asentamiento. Yo me caso con alguien y me voy al lugar de origen o a la casa de la persona, del varón en este caso. Si es al revés, si es matrilocal, pues entonces a lo mejor va a haber poquito diversidad del mitocondrial y mucha diversidad del cromosoma Y. Y eso también nos relata otras historias, otras dinámicas. Ahora sí. La última cosa con la que me gustaría que se queden es que en este caso la mitocondria la podemos ver como una semilla que siembra la diversificación primero entre las células vegetales, células animales, y después entre las poblaciones. Esa acumulación de sus cambios va generando ramas y va generando un árbol que va creciendo hasta que podamos rastrearlo hasta sus hojas más altas. Y eso es lo que quisiéramos hacer en Mitocondria, poder contar las historias con la ayuda de la mano de los artistas, con la ayuda de la mano del público y de todos aquellos que quieran participar de manera directa o indirecta, para que no sea ya más la historia contada desde la ciencia, sino la historia contada desde la población, desde todos, ¿vale? Pues muchas gracias, nada más eso me queda, pues el equipo que estamos aquí presentes y todos aquellos que me faltaron por falta de espacio y de tiempo y de fotos y demás, pues también muchas gracias. Si hay alguna pregunta entre el público, sí me lo imaginaba. Gabriel. Igual en las redes, si nos están siguiendo, pueden poner sus preguntas ahí y trataremos de no olvidarlas, de contestarlas. Muchísimas felicidades a todas por este gran esfuerzo, especialmente a la doctora Paola, que es muy hermoso escucharte, aprendemos mucho. Me preocupa que sobre todo aquellos que estamos distantes de estos conceptos, nos quedemos con la confusión de estas letras GATC, porque queda la idea como que tenemos una sopa de letras en la sangre o en las células, está muy raro eso, y son simplemente abreviaturas de 4 proteínas, ¿cierto? Creo que eso es muy, muy importante aclararlo, porque lo que puede hacer terriblemente confuso todo esto es la X y la Y cromosómica, que son empaquetamientos de cromosomas que sí tienen una forma como de X, y a veces le falta un poco la patita a una X y le decimos Y. Pero eso a mí me costó años, porque no soy antropólogo, desde muy joven tenía yo esa confusión. Yo decía, es que ¿por qué se llama X y por qué Y? Bueno, es una petición de que cuidemos sobre todo los públicos jóvenes, para que ese paso les quede muy claro, porque es un océano de confusión que se suscita si no somos particularmente específicos. Y tengo una pregunta. No vi nada sobre el haplogrupo Q, que tiene un foco en el centro norte de Siberia y une a todos o casi todos los pueblos originarios de las Américas, desde Tierra de Fuego hasta el norte de Norteamérica. ¿Cómo es posible que tengamos ese marcador genético, todos los indígenas y todos los que tenemos, de alguna manera, algún porcentaje de herencia materna en el haplogrupo Q mitocondrial? Gracias. Gracias, Gabriel. Tiene toda la razón. O sea, gracias por la oportunidad de aclarar esa parte, ¿no? Uno lee letras y dice, bueno, tenemos A, C, T, J, Y, X, todo, ¿dónde están? ¿No? Pero tienes razón, son abreviaturas y nomenclaturas científicas que se les da a moléculas, como lo son los nucleótidos en el caso de las secuencias y, como bien lo menciona Gabriel, X y Y en el caso de los cromosomas que son sexuales. Todos los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas, 22 se conocen como autosómicos, que son los que se encargan de la organización, de la estructura, de la función, y un par sexual, que es XX cuando es femenino, biológicamente XY cuando es masculino, ¿vale? Y esta parte que mencionas, Gabriel, sobre el haplogrupo Q, es interesante porque es un haplogrupo cromosoma Y, el haplogrupo Q. No es un haplogrupo de mitocondrial. En América únicamente hay 5 haplogrupos, A, B, C y D, con todas sus respectivas variantes y apellidos y superapellidos, y 4 de ellos se distribuyen
por todo el continente, desde el norte hasta el sur, y en la parte del círculo polar ártico tenemos al haplogrupo X, que sí pertenece, digamos, a unas poblaciones que aprovechaban muy bien esos ambientes y se mantuvieron en esas regiones, y es difícil encontrar haplogrupo X en otras partes. Pero el haplogrupo Q es un haplogrupo que es propio del linaje paterno, del cromosoma Y. Y es interesante porque sí, Gabriel tiene razón, se distribuye desde el norte hasta el sur, así como el mitocondrial, pero en el caso de los hombres. En el cromosoma Y, este haplogrupo es muy común en América y hay unas historias muy interesantes de un sesgo, por ejemplo, durante la colonia, en el cual desapareció mucha de la diversidad de los haplogrupos masculinos, de los haplogrupos de cromosoma Y, pero los haplogrupos mitocondriales, digamos, se mantuvieron. Y eso tiene que ver con las tendencias de los colonizadores a reproducirse de ciertas maneras y aniquilar a ciertos otros individuos. Entonces, ojalá esto continuara, ¿no? Podríamos hacer un cromosoma Y, un proyecto del cromosoma Y, y entonces podemos platicar también de esa parte tan interesante que son las dinámicas del otro linaje. Hola, gracias. Abraham Lindoro, mucho gusto. Dos preguntas, bueno, creo que tres. Uno, ¿qué es haplogrupo? O haplogrupo, no me queda claro, no me lo había escuchado. Dos, la mitocondria entonces era una bacteria que se adecuó a la célula y formó parte de la célula. Supongo también ocurrió con otras bacterias y otras partes de la célula también son bacterias. Ok, y la tercera pregunta, en cuestión de lo artístico, la mitocondria, o sea, separan la bacteria, juegan con la bacteria sola, bueno, exbacteria, o cuál es el juego en la parte artística, cómo participa la mitocondria. Eso, gracias. Vale, bueno, el haplogrupo es esa combinación de cambios. Voy a regresar tantito para que sea didáctico y no nada más, no lo imaginemos, ¿verdad? Hay estas cosas. Acá está. Aquí. Cuando vamos encontrando que una secuencia tiene una combinación de cambios y otros individuos la comparten también la combinación, se va denominando que hay un haplogrupo. Es decir, cada vez que ese individuo, esa mujer en ese caso, pasa su mitocondria a su descendencia, pasa esa combinación de mutaciones, de cambiecitos, ¿no? De variantes. Y eso sería el haplogrupo, la combinación de variantes en una secuencia. La segunda pregunta, que era si la mitocondria había sido como integrada a la célula y otras bacterias también lo podían haber sido, sí. En el caso de las bacterias, de las células animales, es la mitocondria, que es una bacteria aeróbica, aprovecha el oxígeno para oxidar compuestos y obtener energía, ATP. Y en el caso de las células vegetales son los cloroplastos, que también eran una bacteria, pero esa bacteria, bueno, es una bacteria, pero adentro de nuestra célula aprovechaba la luz para obtener energía. Y entonces a partir de la fotosíntesis, ellas obtienen su energía, aunque también tienen mitocondrias, las células vegetales. Solo nosotros decidimos y nos cayó muy bien y establecimos esta relación de simbiosis, de beneficio mutuo con estas bacterias y las seguimos atesorando con todo. Sí. Y con respecto a la parte artística, pues todos aprovechamos, incluso yo, que no soy parte, digamos, como de esa faceta artística, pero lo seré. Siempre estoy como aprovechando esta parte del círculo, ¿no? Como del relato que es circular, vuelve un poco al origen y después te lleva a otros lugares, pero te regresa. En mi caso, obviamente, Minerva, Eu y Sandra te pueden contestar otra cosa. A mí, ya. Nada más con respecto al haplogrupo, pues es una forma de llamar, como decía Paola, es un conjunto de variaciones lo que determina un haplogrupo y es una forma de etiquetarlas, ¿no? O sea, ese haplogrupo se vuelve en N, R, M y conforme van identificando más variaciones, entonces le ponen M1, C2, 1, 3. Y entonces le van poniendo etiquetas, esa tendencia que tenemos en la ciencia a etiquetar, ¿no? A clasificar, etiquetar, y es una forma como arbitraria un poco de nombrarlas, ¿no?
Bueno, quiero comentar, mandarle un saludo a Rocío Cerón, que está en las redes, que felicita a todo el equipo y sobre todo a Paola por la conferencia. Y Abraham, la idea no es tomar las cosas literal, pero en realidad cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Y también la provocación de armar laboratorios es de que no sea un trabajo individual, una reflexión individual, sino que sea una reflexión colectiva. Magenta está aquí, ella trabaja bioarte, yo no sé si ella a la mera hora va a querer trabajar con las bases de datos, ¿no? O no, ¿no? Igual si las quiere convertir en un vestuario interactivo o en una pieza sonora, en un concierto colectivo. Yo qué sé, todavía no sabemos, digo, por eso nos preguntaban, ay, ¿tienen fotos? Pues es que no lo hemos hecho, ¿no? Eso está increíble porque empieza uno, fotos, no, pues no hay, no lo hemos hecho todavía. Justamente por eso dejamos el proceso durante un año, no hay prisa, ¿no? Y lo que sucedió con Mosaico es, digo, nos tardamos 4 años, 5 años en poder aterrizarlo ya en una exposición física y a lo largo hay personas que hicieron varias piezas, ¿no? O que la fueron modificando, ¿no? O que se juntaron con otros para poder hacer piezas sonoras, o muchos que decían, sí, hagamos una pieza colectiva, y a la mera la pieza colectiva pues quedábamos 2. Entonces, el proceso es justamente lo rico aquí. No se trata de que los artistas ilustren, ¿no? O traduzcan este lenguaje abstracto a otro abstracto para decir, ahí está, esto es un proyecto de arte y ciencia. No, al contrario, es justamente entender qué hay detrás de todas estas historias y mantener una comunicación siempre abierta, de diálogo lo más posible, lo más frecuente posible, para realmente no caer en los estereotipos, en las obviedades. Digo, por ahí empieza uno siempre, ¿no? Dice, ay, no voy a hablar de eso, y lo primero que sale, pero mejor que salga eso al principio a terminar en ese punto. Entonces, un poco aquí la idea es esa, ¿no? Es qué tan locos, o sea, qué tanto nos vamos a adentrar en un proceso colectivo con un tema fascinante, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a interactuar con los otros para ver qué vamos a proponer? Digo, estamos proponiendo una exposición física con tales artistas, con tal formato, pero no sabemos qué va a salir, ¿no? Y eso a mí es lo que más me gusta, ¿no? Es saber, ¿no? A ver, con todos estos ingredientes, hasta dónde vamos a llegar y sobre todo qué tanto nos va a transformar a nosotras, ¿no? Que creo que esos son los hitos de estos proyectos. No es, pues llegué a esta conclusión y saqué tal paper o tal obra. Eso sí, pero más bien es, ¿por qué hacemos estos proyectos? Pues hay algo que estamos buscando, consciente e inconscientemente. ¿Y a dónde vamos a llegar? Pues lo vamos a saber hasta que metamos todo el cuerpo, ¿no? Todos los afectos, todas las locuras, ¿no? Todas las emociones y salgamos adelante, vivos, en este proceso para ver realmente hasta dónde llegamos y estar dispuestos a compartir, a colaborar, ¿no? Espacio, conocimiento, locuras, deseos, ¿no? Es un poco por ahí. Entonces no sabemos qué va a salir. Por eso no se pierdan la exposición. Igual nada más para complementar, es que quizás se obvió porque este proyecto tiene la continuidad o viene de mosaico genético y ahí se tomó una muestra de saliva o de sangre, con eso se hizo el análisis de ancestría genética, en este caso se va a hacer o ya se hizo el análisis de ADN mitocondrial, con ese resultado de cada participante. Cada uno explorará, como decía Minerva, habrá momentos de reflexión como espacios colectivos, pero de todas esas interrogantes, de todas esas dudas, de todo lo que le vaya generando sorpresa a cada persona, harán una propuesta, ya sea individual o colectiva, que será lo que se presentará en la exposición. Y también complementando, como dice Minerva, ha sido realmente un ejercicio como de experimentación y de aprendizaje para todos, ¿no? Porque estamos la parte científica como dando ese acompañamiento, explicando, así se interpreta, así, porque realmente uno no saca la secuencia así lineal, ¿no? El aparato no saca la secuencia, determina las y da un resultado completamente preciso y certero. O sea, hay muchos pasos en el camino que tienen un grado
imprecisión y de ambigüedad, que en muchos casos los investigadores van tomando esas decisiones así como qué parámetros, y eso es importante que la gente lo entienda porque por eso se entiende uno está tan acostumbrado a ver en el periódico. La ciencia dice que, como si la ciencia fuera completamente precisa, la verdad absoluta, y la realidad es que no, ¿no? La ciencia todo el tiempo está sujeta como a prueba y error, y todo el tiempo se está como refutando el resultado del anterior y así. Pero sí es importante como ir acompañando en dar este acompañamiento a la gente de no, así nos interpretan, no, así, no a manera de hacerlo rígido, pero para que no después desemboquemos, digamos, en lecturas o en interpretaciones o en que no quisiéramos, ¿no? Quizá lo que queríamos era hablar del racismo y terminamos siendo racistas nosotros, ¿no? Y entonces, como que ahí está también digamos, el juego entre, pues, integrar estas dos disciplinas o estas disciplinas, y la verdad es que ha sido un experimento y nos hemos ido así como encontrando con muchas diferentes pues, caminos, obstáculos, soluciones, entonces, pues sí es una experimentación, ¿no? Muchas gracias también. Siempre que vengo me vuelan la cabeza con nuevas ideas. Mi pregunta iba más a… Bueno, Paola, muchas gracias. Con lo que nos mostraste, creo que nos das una perspectiva de cómo la ciencia puede pensar también los números, ¿no? Entonces, esta perspectiva que tú le das de que el número tiene detrás a una persona y de una personalidad, incluso una historia de vida, resignifica mucho. Mi pregunta sería como eso, o sea, cómo… Bueno, y también, ¿no? O sea, cómo desde la ciencia podemos pensar si un número tiene que ser visto así, o un código, como lo menciona el compañero, tiene que ser pensado como una persona también, ¿no? Cómo ese tipo de lenguaje detrás nos está hablando de otra cosa, pues, mucho más volada. En sociología, por ejemplo, me parece que eso, en un estudio de migraciones, es muy diferente pensar en 100 mujeres migrantes que cruzaron la frontera y esas eran sus historias, ¿no? O sea, pensar el número o el dato como, pues, una persona, como fenómenos que sienten y que, pues, al final, pues, también afectan como todo lo que está como alrededor. Y creo que es una pregunta que se propone así, que se puede pensar cómo pensar el dato desde las artes, cómo pensar el dato desde la ciencia, y eso que también cómo va a alimentar o va a desencadenar en diferentes metodologías, que es lo que creo que me gusta mucho que siempre proponen. Bueno, sería como eso, si la pregunta sería eso, cómo la ciencia puede pensar, o si es posible de hecho que la ciencia pueda pensar el dato como con toda esta genealogía que tiene detrás, como personal, histórica, social, etc. Gracias. Bueno, yo creo que pensamos a la ciencia como si fuera un ente flotante que está ahí como midiendo todo, pero la ciencia la hacen los científicos. Entonces, si nosotros podemos hacer ese esfuerzo de integrar, de pensar esos resultados, esos números de otra manera, creo que sí puede pasar esto que tú estás mencionando, que dejemos de ver fenómenos simplemente como, 100 migrantes. Bueno, 100 migrantes, pero ¿quiénes eran esos migrantes? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? ¿Cómo estaban constituidos? ¿Eran mujeres, hombres, niños? ¿Cuál era su contexto también, ¿no? Y aunque puede haber una parte que va a ser muy difícil que hagamos eso, o sea, que la saquemos un poco de la rigidez bajo la cual nos enseñan que tiene que estar la ciencia, creo que sí hay algunos recovecos o algunos espacios que sí tienen que ser, no es que tienen que ser abordados de esa manera para darle otro sentido a las conclusiones a las que llegamos, porque pues a final de cuentas la ciencia tendría que servir a la sociedad, aportar a la sociedad y devolver algo, ¿no? Entonces, si solo vamos a devolver algo que va a ser inexplicable, inentendible y solo para ciertos lectores especializados, entonces hay que replantearnos qué está haciendo la ciencia. Y si nosotros pudiéramos contribuir de otra manera para revolver en la medida de lo posible, ¿no? Tampoco es como que digamos, vamos a cambiar el panorama, quisiéramos, pero tal vez no lo logremos
cómo merece ser cambiado. Pero bueno. Los códigos, los algoritmos, ¿no? Sí, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues justo es ver, ¿no? Eso de sacar estadísticas o promedios, pues ¿de qué habla? Pues habla de una metodología pues necesaria, ¿no? Que se puede aplicar a muchas cosas y sobre todo pues son aproximaciones, como todo en la vida, ¿no? No es que alguien tenga la razón en un cierto punto y alguien pueda realmente entenderlo o traducirlo, transducirlo en algún otro formato, ¿no? Y ahí es donde justamente jugamos con estos lenguajes abstractos, ¿no? Pero a partir de narrativas, pues ya sean personales o de contexto social, ¿no? Hay dos mensajes de los extraterrestres. Adiel Cristian, buenas tardes, me parecen ideas extraordinarias y muy originales, felicidades. Y otro más de Carmelusa Patbao, felicidades a Magenta N, saludos a todos en el foro. ¿Hay alguna pregunta, comentario o reflexión? Hola, por lo que entiendo, los haplogrupos se forman o por asentamientos o por rutas migratorias con el tiempo, ¿no? Las secuencias de cambios. Y decías que hay 5 en América y que tenemos 20.000 años acá. ¿Cuánto tiempo tarda un haplogrupo en formarse? Me imagino que siguen evolucionando y que va a haber nuevos. Y también en qué momento dicen, ok, esta secuencia de cambios ya justifica que esto sea un nuevo haplogrupo. Ay, súper interesante, gracias, Alan. Bueno, tienes toda la razón, es un proceso cambiante, constante, o sea, no se ha detenido, digamos, la evolución en el momento en el que decidimos estudiarla, sino que sigue ocurriendo. ¿En qué momento se decide que se va a formar un haplogrupo nuevo? Cuando empieza a alcanzar cierta frecuencia, cuando se empieza a volver más común en la población. Cuando es algo que es, por ejemplo, compartido, ¿no? Mi mamá, mi abuela y yo tenemos un cambio que ocurrió en una de sus células y me lo transmitió a mí, todavía no podríamos establecer ahí un haplogrupo. Sí tiene algunas mutaciones, bueno, algunos cambios acumulados, pero es un haplogrupo todavía, digamos, de la generalidad, hasta que empieza a volverse muy frecuente, ya se hace un haplogrupo para la bibliografía, para las referencias. La otra pregunta era cómo se van formando, ¿no? Si a través de los asentamientos, las migraciones, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardan en formarse? Hay una tasa de cambio constante para algunas regiones del ADN mitocondrial. Una tasa de cambio quiere decir que, por ejemplo, yo les digo, cada 5 minutos uno de ustedes se va a salir de la sala. Y entonces a mí se me olvidó cuánto tiempo había pasado y salgo y los cuento. Y entonces yo los cuento y multiplico por 5 y digo, hace 45 minutos, hace hora y media, y así es como contabilizo ese tiempo, ¿no? ¿Cuánto más o menos? Ahorita hay mucha discusión al respecto de esas tasas de cambio porque el mitocondrial, esa región que se había estado analizando durante mucho tiempo, es una región que se conoce como de evolución neutral. Y la evolución neutral quiere decir que la selección natural no la afecta. Y la selección natural sería pues que haya un evento que pudiera hacer que algunas variantes fueran benéficas y otras fueran perjudiciales. Como esa región no está sujeta ni a ser benéfica ni perjudicial, acumula cambios de manera constante y sin problemas. Bueno, sin problemas de interacción con otros mecanismos. Algunas propuestas nuevas están empezando a preguntarse si realmente todo el mitocondrial pudiera ser analizado como neutral o si esas regiones de genes pudieran afectar a la región hipervariable porque son un conjunto, es una unidad el genoma mitocondrial. Entonces, todavía se están pues, cuestionando algunos paradigmas con respecto a estas tasas constantes que quizá podrían ser aceleradas en algunos momentos, podrían afectar los otros mecanismos evolutivos. Como la globalización, si ahora la gente se mueve mucho más que antes, en teoría se debería acelerar. Bueno, pero recordemos aquí que solo son las mujeres las que lo transmiten, entonces no afecta de esa manera igual que al resto del genoma, digamos.
Sí, las variaciones no son, o sea, se transmiten generación tras generación, cuando en el proceso de que la mitocondria se está haciendo muchas otras mitocondrias, de repente se le va una letrita, ¿no? Un error de dedo, como cuando nosotros estaríamos, imagínense que yo me pongo a transcribir un libro y se me va a ir un dedo por ahí, y eso ya podríamos decir que es una versión diferente del libro, ¿no? Una versión distinta del libro. Si yo le paso esa versión distinta a alguien más para que la transcriba y esa persona se le van un par de errores más, pues va acumulando otras diferencias esa versión del libro. Entonces, lo que se tiene que definir bien para que esos relojes moleculares sean más precisos es esa tasa de cambio. Pero si te fijas, todas las dataciones son con unos temporalidades, unos rangos de temporalidad, no son justos, porque en ningún momento podemos decir, en este momento ocurrió esta mutación, hace 13.500 años con 3 días y no podríamos. Entonces, los rangos de temporalidad contemplan justamente esos errores en las diferentes tasas que se han establecido. ¿Sí? Hay otro comentario de Sandy Setkin. Dice, hola, soy Sandra y tengo un par de dudas. ¿Cómo podemos participar los científicos en este proyecto? La otra duda no la ha compartido aún. ¿Cómo pueden involucrarse los científicos en este proyecto? Que nos escriban. Los y las. Ajá, que nos escriban. Sí, necesitamos una pequeña provocación nada más para armar otro proyecto. O para ampliarlo. Sí, pues el objetivo es divulgar, ¿no? Es hacer divulgación, es hacer accesible la información, es socializar la información. Y pues estamos aquí un grupo, pero pues yo creo que está abierto a quien quiera y tenga propuestas y tenga iniciativa y adelante, que nos contacte. Como dice Sí, que nos Minerva. contacte. expomitocondria@gmail.com. Claro, tenemos todo este año justamente para el laboratorio, para las conferencias, para los conciertos, digo, aunque esto ya va más hacia el final del año, en octubre, pero tenemos todo el año justamente para cuestionar, para ver, para abrir este proceso con otros, ¿no? Yo tengo una duda. En la medicina tradicional, ¿no? La alopática, la convencional, han estudiado el ADN tanto materno como paterno con algún fin de salud. Sí. Bueno, ¿Cuál? Bueno, el mitocondrial ha estado Los dos. relacionado. Ok, bueno, el ADN mitocondrial ha sido estudiado para ver su relación o su asociación con algunas enfermedades particulares. Con algunas enfermedades particulares y con algunos procesos naturales de la vida, como lo es la longevidad. Entonces, se han buscado asociaciones entre algunos haplogrupos o algunas variantes específicas con vivir un poco más, ¿no? Y tiene sentido porque la mitocondria, que es la que se encarga de procesar el oxígeno para obtener energía, pues igual que cualquier otro elemento natural se oxida cuando está en contacto con el oxígeno o permite que se oxide más rápido la célula que habita o que se oxide más lento. Pero no hay nada, como lo sabemos ya, que sea determinante y que si tienes este haplogrupo mitocondrial entonces vas a vivir más o vas a vivir menos, porque sabemos, para los que ya nos siguen desde Mosaico Genético, que no hay nada determinante desde la genética, ¿no? Son tantas las vías de interacción de los diferentes segmentos, de los diferentes genes, de los diferentes cromosomas, de los productos de esos genes en las distintas células, en las vías metabólicas, que es imposible seguir una ruta única que te lleve de A a B sin parar, ¿no? O sea, sin hacer paradas en el camino, o que te lleve de A a B y que resulte en C, no hay manera. Pero sí lo hay, sí hay investigación del ADN mitocondrial. Y con respecto al cromosoma Y, también hay algunos estudios en lo que se conocen como enfermedades ligadas al sexo, que es porque sus variantes están contenidas en los cromosomas sexuales o X o Y, pero son infinidad. No acabaríamos de ejemplificarlo, ¿no? Pero sí lo hay investigación al respecto. Y aparte de la salud, ¿algún otro estudio que esté centrado en estudios de ADN mitocondrial?
Pues lo forense también es muy útil. O sea, si pensamos, por ejemplo, que en este artículo en el cual reconstruyeron las relaciones familiares de los individuos que estaban en esta tumba masiva, pues reconocemos el potencial analítico e informativo del mitocondrial, ¿no? Terminar de establecer las relaciones de esos esqueletos que estaban ahí un poco aislados entre ellos, pero que cuando se recupera esta información empieza a cobrar sentido para relacionarlos. Y entonces uno de los marcadores que se analiza en el ámbito forense es el ADN mitocondrial, junto con otros marcadores que son más diversos entre individuos. Por ejemplo, aquí yo soy segura que varios de nosotros tenemos el mismo grupo mitocondrial que yo tengo, que es A2, pero estoy segura de que los STRs, que son unas variantes que se van poniendo como en tándem, en mucha repetición, eso sí, solo los tengo yo, mi hermana que está aquí, y mis papás, y mis sobrinos, y ¿vale? Entonces se van haciendo cada vez menos comunes o menos compartidos conforme menos relación tenemos. Y entonces, entre el mitocondrial y estos otros marcadores son muy útiles también para relatar o para resolver algunas cuestiones forenses. Y que no es información completa. Es decir, aunque ya haya haplogrupos y hay una clasificación, no hay un estudio completo de ellos, ¿no? Todavía podemos encontrar más información si se siguen estudiando, ¿no? Claro, sí, eso es súper importante porque lo que nosotros vemos, tanto de los estudios del pasado con ADN antiguo, como lo que vemos en los estudios del presente, pues es la descripción de lo que se ha recuperado de las poblaciones de los individuos que los investigadores han decidido analizar, pero pues hay un planeta de 8 millones, billones ya, de personas y no tenemos esa información en su totalidad, ¿no? Y esa diversidad está también ahí, pues un poco escondida en esos individuos que no se han analizado. Aunque se busca hacer algunos modelos para tratar de llenar huecos de información, pues es eso, ¿no? Modelos, algunos muy potentes, otros un poco más falibles, pero pues no tenemos la diversidad así completa en nuestras manos. Ay, ya llegó la siguiente pregunta de Sandy Setkin. Con tantos flujos migratorios como los que hay hoy en México y en el mundo, ¿la tasa de cambio no está aumentando? Que es un poco la pregunta de Alan. Sí. Bueno, la tasa de cambio está sujeta al tipo de material genético que es, no tanto a las dinámicas bajo las que está atravesando. No es como si mientras más se mezclan, en este caso el mitocondrial no se mezcla, entonces sí guarda como un espacio bien diferente al del ADN nuclear, que sí cambia cuando hay muchísima más migración y más mestizaje, ¿no? Cuando hay más mezcla entre los individuos, ahí sí esos mosaicos, que son la analogía o más bien la metáfora del proyecto que precede a mitocondria, es eso, ¿no? Mientras más se mezclan las poblaciones entre sí, el mosaico se va haciendo más colorido, más variado. En el caso de la mitocondria pasa otra cosa. En la mitocondria sí hay una conservación, digamos, como de la estructura de generación en generación y no está tan sujeto a esta cuestión de la mezcla, porque solo heredamos el mitocondrial de nuestra mamá. Entonces, en esa ancestralidad de nuestra madre, pues viene lo que recibiremos, porque nuestro papá no va a contribuir a esa parte. Entonces sí sigue otro camino distinto, el mitocondrial. Hay otra pregunta de Manuel Antonio Martínez. Bueno, primero nos felicita, muchas felicidades. Soy estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas, disfruto del arte y he tratado de unir ambas cosas. ¿Existe la posibilidad de participar como externo con alguna obra? Que se comunique. No. Ay, sí. Pues más bien, más que hacer una obra en sí, pues no tiene que estar disociada, ¿no? Más bien, yo creo que el proceso de laboratorio lo vamos a abrir, ¿no? Para que puedan participar, aunque sean personas que no se les haya hecho este estudio, pero que estén interesados en el tema, ¿no? Y en las reflexiones a partir de ahí, ¿no? Yo creo que pues de esa manera con muchísimo gusto. Sí, lo vamos a abrir. Pues justamente por eso dejamos pasar un año,
no para que se nos olvide, sino más bien para irlo trabajando, ¿no? Para irlo platicando, porque toda esta información pues va cayendo poco a poco, ¿no? Y si decidimos hacerlo en este día, porque es también una forma de marchar, ¿no? Una forma de reivindicar todas estas trayectorias que nos habitan en el cuerpo. Y pues sí, curiosamente hay historias que vienen de un solo lado y es solamente una parte, la cual pues queremos hacer visible. Yo, por ejemplo, me puse Minerva H. Trejo, porque soy Minerva Hernández Trejo, pero dije ya 53 años, 54, usando el apellido de mi papá, no, voy a usar el apellido de mi mamá, ¿no? Yo así, bien revolucionaria. Pero pues resulta que el Trejo es el apellido de mi abuelo. O sea, las mujeres no heredamos ese apellido. Y el ADN mitocondrial, pues es ese apellido que tanto estoy buscando. ¿Alguna duda más? No, si no tienen más preguntas, pues nada más para cerrar. Primero, agradecer a los artistas y a las artistas que vinieron hoy del equipo y del proyecto. Están aquí Néstor Quiñones, Berta Colteniuk, está Salvador Cuevas, el doctor Salvador Cuevas, está Magenta, está Alan Molina, Valentina González, Gabriel Parellón, que vienen desde Guadalajara, hicieron todo el periplo. Estoy aquí, muy bien. Y bueno, al equipo del Aula Magna y del CENAR nuevamente muchísimas gracias por todo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, también aquí del equipo interno Juan Carlos Guevara. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Y si no, pues para agradecer a… ¿No? Allá. Resulta que sí. Sí. Buenas tardes. Mi duda era conforme de la combinación. Bueno, el DNA nuclear, me acuerdo que ese sí necesita ser recombinado, pero el DNA mitocondrial, al no ser, cuando tiene esta recombinación, no está sujeto a algún, ¿cómo por decirlo? ¿Algún problema o algo? Pues en realidad cuando llega a haber alguna mitocondria que ingresa al óvulo, hay todo un mecanismo de rechazo del óvulo de las mitocondrias paternas, que son unas ubiquitinas que lo señalan y dicen, te destruiré, porque tú no perteneces aquí, porque solo tiene como la capacidad de reconocer esas membranas de la cabeza del esperma para permitir la recombinación de la que nos hablas, ¿no? Esa recombinación que es fundamental para la creación de diversidad en las células y que por eso nosotros, aunque tengamos hermanos, no nos parecemos, no somos idénticos a nuestros hermanos, porque cada uno de los espermas y los óvulos que nos dieron lugar atravesaron ese proceso de mezclarse de maneras distintas y dar diversidad, ¿no? Incluso dentro de una misma generación. Entonces, pues no es tanto que haya un problema, más bien es que la célula es muy buena en sus mecanismos de defensa y de asegurar que sus procesos sigan siendo como ella los ha probado, que son útiles y óptimos, y entonces no permite la recombinación con mitocondrias paternas. Bueno, creo que el último agradecimiento que vamos a hacer es al equipo de la ENA. Aquí está Mónica en representación. Y ese equipo ha formado parte del equipo de Mosaico Genético también desde el inicio, como parte fundamental de todos los trabajos del mosaico y en buena medida también como el antecedente de todo lo que está pasando para mitocondria. Terminamos la transmisión en unos minutos, invitándoles a la exposición que se está inaugurando en este momento en la Galería de Alternativo, que no es de mitocondria, pero es una exposición en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y queríamos terminar aquí invitándoles para que juntos y juntas vayamos a esa expo y aprovechemos pues que estamos todos presentes. Al equipo del Canal 23, muchísimas gracias por todo su apoyo, su esfuerzo, su compromiso para que salgamos por 500 canales a los que están vinculados. Y pues gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.
Gobierno de México.